Sí, ya se puede observar, creo, ahí, ¿no? Ya, chicos, creo que ahí se escucha, por favor. Ya, muy bien. De acuerdo. A ver, empezamos, chicos, como presentó la señorita, vamos a iniciar el curso de lo que es promotores sociales. Sí, gracias, disculpen, creo que no tenía problemas con el tema del audio. Sí, muy bien, me presento, mi nombre es Lisette Pamela Cruz Coronado. Sí, hoy día vamos a ver nuestro tema inicial, que es introducción a la promoción social. Sí, muy bien. A ver, para que tengan en cuenta, chicos, la promoción social es un campo que comprende muchos conjuntos de instituciones de diferentes tipos, ¿sí? Ya sean de servicios o de lineamientos que se dan por necesidades tanto de un conjunto personal, ¿sí? Que puede ser en diferentes figuras de conceptos de proyectos, como también el principal objetivo que se da en la promoción social es buscar un desarrollo, ¿sí? Cuando hablamos de un desarrollo, no solo hablamos a la parte económica, a la parte social, a la parte cultural, sino que a diferencia un desarrollo general, ¿no? También teniendo en cuenta que hace muchos años la promoción social no era tan infundada como lo es ahora, ¿no? Tanto así que ahora el tema de la promoción social incluso está ejecutado en diferentes empresas, ¿no? Pero ¿por qué se dan todos estos cambios? Porque un factor que valida, que intensifica la promoción social en todos los países, ¿no? Ese tema del desarrollo económico, ¿no? El desarrollo cultural. ¿Por qué razón? Porque eso hace ver diferentes necesidades que embargan no solamente a la cultura de trabajo, sino que también a la cultura económica, a la cultura social, ¿no? Entonces son factores que interfieren bastante para que esto tenga un auge en todos estos años. No, no es que la promoción social hoy tuvo un auge o un boom que quizás antes no tenía, no, sino que han sido ciertos factores que han intensificado esta situación
para que se puedan ejercer ciertos conjuntos, estrategias y se pueda ampliar, ¿no? Actualmente en el Perú, ¿sí? Más que todo, si lo vemos en este punto general, las empresas que son o que son de regímenes generales o empresas pues multinacionales son las que le dan mayor enfoque a la promoción social. ¿Por qué razón? Porque mayormente ellas miden sus rangos, ¿no? Entonces, no solo hablamos de un rango de producción o de ventas, sino que también hablamos de un rango de seguridad, un rango de responsabilidad social. Señorita, ¿cómo así? ¿Cómo es que las empresas tratan de enfocarse en la promoción social si muchas veces en el tema laboral no es exigible, por ejemplo? No se le exige que todas las empresas cumplan con un padrón de promoción social, por ejemplo. Hay responsabilidad social, señorita, sí, pero no es que te lo tengan que pedir obligatoriamente, ¿no? Como si te pide, por ejemplo, SUNAT que pague los impuestos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo algunas empresas sí optan por esta opción social? Porque tienen políticas de trabajo diferentes. Aparte, recuerden que la promoción social, al buscar un objetivo, ¿sí? Al tener estrategias, significa que también hay un recurso económico que también va a diferir en ese proceso. Entonces, uno de los grandes ejemplos, ¿sí? Por ponerlo así, por ejemplo, estas empresas que son agrícolas, ¿no? Que compran ciertos terrenos o alquilan grandes hectáreas de terreno para sembrar diferentes productos, una de sus responsabilidades sociales, por ejemplo, es que apoyan en ciertas, por ejemplo, en dictado de clases, en apoyo de farmacia, en apoyo de alimentos, en apoyo de vestimenta, pues a la comunidad más cercana, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eso también muchas veces les permite hasta llegar a calificarse como en las empresas top de responsabilidad social, ¿sí? Señorita, ¿y por qué esto no lo puede hacer una empresa pequeña? No digo que no lo pueda hacer, sino que no tiene quizás esa cultura o no tiene esa exigencia por parte de un centro o de una institución con un gran poder como que sea exigible responsabilidad social para todas las empresas, ¿no? Incluso hay empresas que son pequeñas, que prácticamente se les obliga a hacer una promoción social porque hay veces que cuando se quieren homologar, por ejemplo, las empresas de servicios, se les solicita un tema de responsabilidad social, como fotos, como informes, y por lo cual están obligados, ¿no? Pero la idea es que la promoción social no sea algo impuesto, sino que en realidad se tenga la cultura, ¿no? Para lo cual hay ciertas personas que influyen en esta promoción social, ¿no? Que son los famosos promotores. Ya, entonces, dentro de estos promotores, que ya lo vamos a ir viendo a qué se dedican, cuáles son sus funciones y los objetivos, hay que tener un poco más en claro qué es la promoción social, ¿sí? Ya habíamos hablado que es un conjunto de acciones, ¿sí? O dentro de unos programas que van a desarrollar en ciertas organizaciones o entes, ¿sí? Para poder tener un destino tanto en la participación de grupos populares como grupos de trabajo. El tema es que en la promoción social siempre van a haber personas incluidas en esta promoción social, ¿sí? ¿Cuál es el fin, chicos? Poder transformar, como bien les decía. La idea no es que sea impuesto, la idea es que se tenga la cultura y el fin de este es una transformación, porque al ser una promoción social, lo que hacemos justamente es que todos los valores, ¿sí? Que todos los principios, que todos esos niveles de vida que quisiéramos tener, esa transformación, no solo como grupo, sino como Estado, como país, como sociedad, pues también sean incorporados, ¿no? También a nuestro centro de labores, en nuestro hogar. Hacemos incluso promoción social desde que nosotros identificamos, por ejemplo, el tema de la basura en el hogar, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una promoción social, hay un equipo trabajando, hay un fin, hay una estrategia, ¿no? Entonces, no solamente la promoción social va a haber aspectos de desarrollo material, sino también de desarrollo sociocultural, ¿sí? Y muy particularmente los procesos educativos que también califican como una promoción social, ¿sí? Por ejemplo, las ONG también brindan muchas veces procesos educativos, ¿no? A las personas que tienen necesidades, a inmigrantes, dependiendo cuál es la figura de lo que quiera transmitir ciertas organizaciones. ¿De acuerdo? Muy bien.
También consideramos, chicos, la actividad social encaminada a lograr una estructuración social, que es lo que en realidad el fin general, ¿no? Entonces, lo que va a atacar son los diversos núcleos de de ciertas personas o de ciertos grupos de trabajo, en general una población. ¿Cuál va a ser el objetivo también? Generar entre ellos el verdadero desarrollo de comunidad, ¿sí? Vuelvo a repetirles aquí en esta parte. La idea es concientizar, no sé, que tengamos la cultura, no que sea algo impuesto, sino que sepamos identificar lo que queremos reestructurar, lo que queremos transformar como personas, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de todo esto, chicos, dentro de todos estos aspectos, vamos a tratar de acondicionar, ¿sí? O fomentar partes muy importantes para el desarrollo, ¿no? Vuelvo a repetir, la parte educativa, la parte económica, la participación política, el fomento artístico, deportivo, etc., son muy importantes y son factores que también se toman en cuenta en la promoción social, ¿ya? Muy bien, aquí viene el tema que tiene, creo yo, un 80% en que en realidad se pueda dar una promoción social, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí viene la persona que también se va a tomar en cuenta para la ejecución de toda esta proyección social, como por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable? El promotor. ¿A qué se le llama promotor? ¿A quién se le considera? ¿Por qué se le da ese nombre? ¿No? Promotor se le designa a aquellas personas que de alguna u otra forma promueven cambios de comportamiento, ¿sí? No solamente en la parte estructural quizás de procesos, sino que hablamos de comportamiento general, donde este enfoque de cambio va para ciertos grupos de trabajo, ¿sí? Entonces, el promotor siempre va a ser más que todo, se le ve de una figura como educador, ¿no? Porque esta persona va a ser la que pueda dirigir y va a tener un fin estratégico para poder llegar a una promoción social adecuada, ¿sí? También se le conoce al promotor como instructor comunitario, como asistente social, como facilitador, como agente de cambio, como educador social y como muchos otros nombres más, ¿sí? Pero estos son uno de los nombres con el que más comúnmente se les conoce, ¿sí? De esta lista que les estoy proporcionando, hay un nombre específico que se le conoce más, ¿no? Y para ser más específica, este nombre aparece incluso hasta en la solicitud de puestos de trabajo, como es el famoso asistente social, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces han podido ver avisos de trabajo que dice minera, ¿no? El nombre de la minera solicita asistente social con manejo de equipo en zona rural, ¿no? Con este manejo de conflictos, aplicación de estrategias, desarrollo comunitario, responsabilidad social y ciertas funciones de trabajo que va a tener que desempeñar, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué consideran a las asistentes social, ¿no? Como este promotor, como bien dice, promueve. ¿Qué va a promover? El bienestar. Entonces, este asistente social lo que va a encaminar es a demostrar que este grupo de trabajo puede mantenerse de tal forma que los objetivos que se han planteado desde el inicio, ¿no? Sea o no que el asistente social luego esté o no esté, se permanezcan alineados, ¿no? Entonces va a buscar un consenso entre ambas partes. Por ejemplo, en el caso de las minas, estas buscan asistentes sociales porque el punto que más se critica es el factor ambiental, ¿sí? Por ejemplo, ahí no estamos hablando de parte económica, ahí estamos hablando que el pueblo lo que no quiere es que exista más contaminación, ¿no? A sus ríos, a sus siembras, a sus cosechas, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer? El asistente social lo que va a hacer es transmitirle lo que las mineras, el objetivo y cómo pueden minimizar estos aspectos negativos que quizás ellos tengan en claro que van a suceder, ¿no? Entonces, lo que van a llegar es un consenso. Por ejemplo, el asistente social les va a decir, ¿no? Este,
muy bien, la persona encargada de la comunidad les podría decir, ¿no? ¿Sabe qué? No estamos de acuerdo con que se trasladen por aquí, por ejemplo, sus unidades. ¿Por qué razón? Porque nos está dañando nuestra carretera, ¿sí? Y aparte que el polvo que se levanta está yendo a nuestras plantas, está generando por ahí plagas. Muy bien, el asistente social busca una estrategia, ¿no? Entonces, quizás ampliar una carretera, buscar otro espacio o simplemente podría ser otra opción que el asistente social, bueno, pueda cubrir ciertos gastos, como por ejemplo el tema de cubrir el tema de sus de sus sembríos, algunos productos que necesiten para el tema de su cosecha, ¿no? Entonces, a eso se le llama poder consensuar. Él va a ser el promotor de recoger lo que solicita, ¿no? Y poder transmitir lo que la empresa puede o hasta el límite que puede llegar para poder justamente llegar a ciertos acuerdos y a ciertos fines, ¿sí? Eso es un claro ejemplo de lo que vemos en la actualidad en el país, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en las mineras que tienen una situación bastante crítica con el tema ambiental. Muchas de estas comunidades, más que lo económico, respetan mucho el tema de sus tierras, ¿no? Entonces, cuando se ve tocado eso, sí hay un grave conflicto, sobre todo cuando no hay un intermediario, ¿no? Entonces, ahí es donde se recurre el asistente social. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Alguien quiere? Muy bien. Ya, muy bien, chicos. Entonces, ¿cuál es la tarea de los promotores? ¿Sí? Como bien les comentaba, ¿no? Más que todo va a ser la persona que no es un lleve y trae, por si acaso, ¿no? Sino que va a recoger lo que la comunidad o lo que el grupo de personas quiere transmitir para ver posibles soluciones. ¿Sí? Eso es lo que hace el asistente social. Ahora, cuando yo les hablo de esta parte que les he brindado un ejemplo, no solamente estoy hablando de la parte social, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Recuerden que puede haber miles de factores. Por ejemplo, otra de las partes, un gran ejemplo podría ser, por ejemplo, Petropet, ¿no? En Talara. Cierta comunidad, ¿no? Por ejemplo, San Pedro, una parte de esta zona, podría decir, ¿sabe qué? Nosotros estamos en contra de que, por ejemplo, hay veces hay derrames de petróleo y nos vemos afectados porque nosotros somos un grupo de artesanos, pescadores, ¿no? Entonces, lo que requerimos es que a veces nuestro pescado, por ejemplo, cuando ya lo tenemos en nuestro bote y cuando queremos llegar ya a tierra, ¿qué pasa? Que nuestro pescado quizás llega en el tema de, ya no llega con esa frescura, ¿no? Entonces queremos que, por ejemplo, como responsabilidad social, Petroperú dentro de nuestros botes, nos haga una implementación de frío, por ejemplo, ¿no? Que nuestro pescado, recién, que lo tengamos en nuestro bote, sea ingresado a cámaras de frío, que cosa que cuando llegue pues ya al desembarcadero, pues se mantenga las características de este pescado, ¿no? Entonces lo que puede hacer ahí el asistente social, el coordinador social, el nombre que tenga respectivo, puede transmitir esta idea a las personas involucradas dentro del grupo y decir, bueno, se puede hasta cierto límite, se puede dar quizás a 2 embarcaciones, ¿no? Y se llega a un consenso. Entonces ahí no estamos hablando quizás de un factor social, estamos hablando de un factor también ambiental y un factor económico. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo a cambio una mejora que va a representar parte económica. ¿Sí? Por ejemplo, otros podrían decir, ¿saben qué? Somos del sector de Talara y queremos que Petroperú, responsable, ¿no? De parte social, queremos que, por ejemplo, a cierto grupo comunitario de madres pueda dictarle talleres, por ejemplo, de algún curso, que puede ser el tema de cocina, tema de tejido, ¿no? Entonces, eso también es otro tema. Ya no estamos hablando de un recurso económico, sino estamos hablando de un recurso educativo, ¿sí? Recuerden también que el promotor no siempre va a ceder a lo que la comunidad o el equipo de trabajo le diga. Recuerden que estas son unas personas que pueden llegar a un consenso, pero eso significa que ellos van a tener
¿sí? Que conversar esto con la directiva, con directorio, con representante legal, para poder identificar si se puede asumir ciertos pedidos, ¿sí? Entonces, la idea no es generar más conflicto, sino que la idea es que puedan llegar a un acuerdo donde ambas partes puedan trabajar, ¿no? De manera tranquila, ¿no? De una manera pacífica, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces vemos en las noticias, ¿sí? Donde hay ciertos grupos que no llegan a un consenso y lo que hacen es dañar equipo de la empresa, ¿no? Secuestrar personas de la empresa, quemar activos de la empresa. Entonces estamos ya llegando a un conflicto donde muchas veces participan personas que ya no son parte de la comunidad, ¿no? Sino que participan personas que ya se dedican a actos delincuenciales, ¿no? Entonces la idea no es llegar hasta ese punto, la idea es que ambas partes se puedan escuchar de la misma manera. ¿Por qué se trata de explicar de una manera muy detallada y muy precisa? Porque recuerden que a veces las comunidades o a veces ciertos grupos de personas no tienen el concepto claro de lo que es minería, de lo que es excavación de tierras, de lo que es de construcción civil, porque muchas veces son personas que no tienen el estudio específico para esa materia. Entonces, al ser ignorantes en el tema, pues de hecho que los hace pues más frágiles al saber qué es lo que están pidiendo, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro ese tema. Es por esa razón que el promotor social también es parte de explicar, ¿no? De tomarse un tiempo, así como la persona responsable de recursos humanos que capacita a su personal, lo mismo sería el promotor con estas personas, ¿no? Sería lo idóneo para poder encaminar una lista de pedidos correcto en base a las necesidades específicas, ¿no? Porque no puede un grupo tampoco decir, necesitamos quizás un vehículo, cuando en realidad puede ser un pedido personal, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar para poder justamente llegar a una correcta solución, ¿sí? Entonces, el promotor también, chicos, tiene interesantes objetivos, ¿sí? Que están dentro de su plan, como por ejemplo, los diagnósticos de los supuestos factores que originan desigualdades. El promotor va a ser la persona que va a preguntar a esta comunidad cuáles son las desigualdades por las cuales están teniendo estas diferencias, ¿sí? Lo que es importante aquí que como asistente social, coordinador social o promotor, diagnostiques, ¿sí? Porque un problema no nace de hoy. Hay un problema que obviamente ha tenido ciertos pases antes de llegar a algo final. Entonces es importante que se diagnostique por qué la molestia, ¿no? ¿Por qué la incomodidad? ¿Por qué los pedidos? Cuando se tiene esto, ¿sí? Buscamos propósitos que persiguen la acción, ¿no? Buscamos las estrategias luego y los métodos que van a ser necesarios para poder conducir al fin, ¿no? De ambas partes. Recuerden que como promotor social no solo busco el fin al 100% de una parte, sino que de ambas, ¿sí? Entonces esa es la idea primordial que va a regir en todos los promotores. Ya, entonces aquí hay un mensaje que también quería dejarles claro, ¿sí? Prácticamente, chicos, todos los promotores tienen una interpretación de realidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que yo como promotora, yo como asistente social, no quiere decir que mi idea, que mi conclusión o la interpretación que tenga del diagnóstico va a ser igual que el grupo de trabajo humano, que mi gerencia, que otro asistente social, que mi comentario con mi interpretación sea igual que el área legal, por ejemplo, el área de finanzas. Cada quien va a tener una interpretación de acuerdo a la realidad que vive, ¿sí? Muchas veces el promotor social no solo se queda en una oficina, sino que el promotor social se va a la realidad. Es decir, busca justamente, después del diagnóstico, saber si eso es verdad. ¿Por qué razón? Porque el promotor no puede decirle a su área, a sus directivos, del diagnóstico, ¿sí? Cuando solamente se lo han hecho comunicar quizás por vía telefónica. Sí, eso no es lo correcto. Eso no es lo que debe hacer un promotor. El promotor debe ser la persona que no solo encamine el diagnóstico, sino que justamente lo sepa identificar in situ, es decir, en el lugar
donde se están ejecutando los hechos. Con eso justamente puede interpretar la acción, ¿sí? Cometemos un error cuando desde un teléfono quizás podemos hacer. Ahora, tengan en cuenta que la interpretación basada en la realidad también va a tener un tema muy importante de seguridad. ¿Cómo así? Por ejemplo, si hay un tema ya muy candente en una minera, por ejemplo, si yo sé que estas personas ya han amenazado, han agredido, obviamente que ahí la parte de seguridad es lo principal, ¿sí? Lo que se estaría quizás buscando podrían ser el ingreso de otro equipo de trabajo, como un equipo de seguridad, ¿no? Donde ambas partes se sientan, ¿no? Protegidas. Entonces, ahí en esos casos, cuando hay ese tipo de secciones, sí se trata de manejar de la mejor forma, de la manera más calmada, este tema, porque podría llegar a ocasionar ciertas diferencias que puedan ser dañinas incluso para la salud de las personas, ¿no? Como atentados, incluso de los que ya hemos visto muchas veces hasta por televisión, ¿ya? Entonces, la interpretación, como les vuelvo a repetir, es en base a la realidad, ¿sí? Hay las excepciones, como les acabamos de comentar, justamente para poner a resguardo también la vida de las personas, del equipo de trabajo, de la organización y de la población o del grupo que lo esté solicitando, ya sea una comunidad de personas, de hombres, de mujeres, ¿no? De educadores, para que justamente esta práctica, ¿sí? Llegue a los fines que solicita. Muy bien. Dentro de los fines, chicos, de la promoción social, hay 6 puntos que creo yo que deben de tener bastante en cuenta, como por ejemplo, atender las necesidades básicas, ¿sí? Cuando hablamos de necesidades básicas, ¿sí? Es básicamente lo que origina mi problema. ¿Sí? No me voy a ir por las necesidades secundarias, ¿sí? Porque lo que va a hacer aquí es que no llegue yo a concretar el consenso que estamos pidiendo para ambas partes, ¿sí? Así que si la idea es que mi comunidad necesita, por ejemplo, todos los meses 100 tarros de leche, porque no tienen quizá los recursos económicos o porque quizás todo su pueblo no sean personas calificadas para trabajar, porque quizás son personas que no tienen una educación profesional o técnica. Entonces, muchas veces no pueden participar dentro de la empresa y lo que requieren quizás es un apoyo en tema de alimentación, ¿no? Entonces, la necesidad básica es cubrir eso, ¿sí? Ahora, si no cubres eso y más bien por ahí le entregas lo contrario, por ejemplo, unas mantas, pero no le entregaste el bien que necesitan para alimentarse, entonces no estamos atendiendo una necesidad básica. Prácticamente es como que nos estamos burlando de lo que están solicitando y eso puede generar otro problema, ¿sí? Entonces no hay que irnos por la tangente, hay que centrarnos en el bien o en el servicio que se está solicitando, ¿ya? Muy bien, deben aplicar estrategias, que es lo más importante. ¿Sí? Sin estrategias no hay juego, sin estrategias no vamos a llegar a los objetivos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque las estrategias nos van a poder medir, ¿no? La situación. Si, por ejemplo, estas personas, ¿no? Requieren tanto alimento, ¿no? Voy a aplicar la estrategia de que hay una persona que va a estar quizás todo el mes aquí o va a hacer tantos días de trabajo para poder identificar qué productos más se necesitan. Entonces, con esto la población va a estar tranquila porque va a haber una persona perenne, les va a hacer este requerimiento de lo que solicitan y vamos a tener un presupuesto fijo todos los meses que podría incluso aumentarse, ¿no? Dependiendo, ¿no? A la validación por parte del área correspondiente. Entonces, ahí estoy aplicando una estrategia, ¿no? Puede funcionar como no puede funcionar, señorita, y si no funciona, ¿la puedo cambiar? Claro, porque estamos hablando de estrategias. La idea es que estas estrategias puedan llevarnos al fin o al objetivo deseado. Entonces, si hay una estrategia que no está funcionando, hay que tratar de cambiarla, pero no de manera abrupta, sino de una manera en que la otra parte también sepa identificar que nosotros estamos entendiendo la problemática, ¿sí? Porque también si hacemos algo abrupto, la otra parte puede identificarlo o puede tomarlo como que en realidad
no sabemos el trabajo que estamos realizando. ¿Sí? Entonces, no vamos a infundir miedo, ¿no? Ni tampoco desconocimiento. La idea es que el trabajo esté ahí presente, que se sienta que hay compromiso, que se sienta que hay estrategias, que se sienta sobre todo que hay una parte humana, ¿sí? No todo lo tratamos de solucionar con dinero, ¿sí? Porque hay muchas veces que la problemática no es con dinero. Por ejemplo, y es una parte o es una parte muy sensible, muy dolorosa, muy penosa, cuando, por ejemplo, hay empresas donde contratan a cierto grupo de personas y por ahí sucede el hecho de que un trabajador, ¿sí? Por ejemplo, eh, maltrató o simplemente ocasionó daños físicos a, por ejemplo, a niñas de la zona, ¿no? A niñas de la comunidad. ¿Cómo como empresa puedes dar la cara ante estos hechos? Porque de hecho que hay una comunidad que se va a levantar, ¿no? No estamos hablando de que la persona quizás necesita todo económico, sino que estamos hablando de que esta persona, ¿no? Tiene un daño quizás irreparable, ¿no? Pero es humana, necesita una atención psicológica, por ejemplo, ¿no? Alguien que le ayude a poder curar quizás estas heridas emocionales, que no es lo mismo que curar una herida física, ¿no? Entonces, hay situaciones muy complejas donde sí necesita más que todo la parte humana. No solamente el promotor social va y que va en busca de una retribución económica, de hecho que es importante como lo es importante en todos los trabajos, ¿sí? Pero el promotor social, más que ver eso, aparte de como fin lograr objetivos, es también desarrollar la parte humana, ¿sí? Desarrollar principios, desarrollar valores. ¿Qué pasa, señorita, si por ejemplo yo puedo tener principios y puedo tener valores? Pero ¿qué pasa si mi empresa solo se enfoca en la parte económica? ¿Sí? Ahí viene lo que es la ética profesional. Si tú consideras que eso no es parte de tu trabajo, tendrás varias opciones, como dejar incluso el trabajo. Pero eso es una parte opcional de persona, ¿no? Pero la idea general es que la promoción social sea humanitaria, ¿no? Así como la posición del médico, que no solo se pide que sea una retribución económica, sino que en la parte humana, en la parte médica también viene la parte humana, ¿no? Saber identificar o ponernos, ser la parte empática con la otra persona, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros fines? La participación social, ¿sí? Cuando hablamos de participación social es una parte también muy sensible. ¿Por qué razón? Porque la participación social no solo se enfoca a mi grupo de trabajo, sino que yo incluso pueda hacer contribuciones con toda la otra parte. Como por ejemplo, hay muchas veces que una de las estrategias de los promotores sociales, por ejemplo, ¿no? Que si hay personas que quizás tienen secundaria, educación básica, ¿no? Y pueden, por ejemplo, enseñarles cursos, ¿no? Carreras técnicas como, por ejemplo, secretaria, ¿no? Les enseñan y estas mismas personas ingresan a trabajar a estas empresas con estas posiciones. Entonces, no solamente están dando un desembolso económico, sino que también están haciendo participar a la sociedad, ¿no? Las están agregando a esto. Aparte que están cambiando vidas, porque estas personas muchas veces no tienen ni la capacidad económica de estudiar. Entonces, lo que están haciendo es una apertura, no solo al desarrollo de ese lugar, sino al desarrollo de su vida, al desarrollo de su familia y, por último, al desarrollo del país. ¿Sí? Trabajar en equipo, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo en equipo, eso funciona para todo, no solamente para la promoción social, sino incluso para todos los puestos de trabajo. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el trabajo en equipo es el brazo esencial para poder llegar a los objetivos, ¿no? Es un poco incómodo trabajar de manera individualista, ¿no? Sabiendo que hay un grupo de trabajo que también puede hacer las cosas, ¿no? De la mejor manera, siempre encaminando, lo recuerdo. El grupo no es que se maneje solo, el grupo es que hay alguien que debe de manejar la dirección, ¿sí? Entonces es importante que el equipo también esté incluido, ¿ya?
Otro de los fines que también son importantes, chicos, es el desarrollo social. Cuando hablamos de desarrollo social, este siempre debe estar incluido como tu objetivo, ¿no? Si yo busco consensuar, busco a la vez que el desarrollo social esté incluido ahí, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, si por ahí como objetivo no lo tengo presente, por ahí estoy fallando. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque ese es un fin básico. La perspectiva global, ¿sí? Cuando hablamos de perspectiva global, no solamente hablo de mi perspectiva como yo, como asistente social, sino que la perspectiva debe ser validada por todo un equipo. Es decir, si yo tomé una decisión que fue obviamente respaldada quizás por mi gerencia, por mi equipo, es una perspectiva que al final deba estar como aprobatoria por todas las partes involucradas. Incluso esta perspectiva global no solamente es para mi equipo, sino también para mi parte aplicada, ¿no? Que en este caso puede ser mi comunidad. La comunidad, como les explicaba, no solamente puede ser un solo grupo de personas, puede ser incluso varias comunidades en conjunto, puede ser una comunidad de mujer, una comunidad de hombres, una comunidad educativa, incluso hasta de deporte, ¿no? Entonces, es muy importante que la perspectiva global también llegue a un 100%, ¿sí? Muy bien, estos son los fines más específicos que hay que tener en cuenta. Podrían haber otros, claro que sí, que también los puedo condicionar, señorita, a mi promoción social, también lo puedo hacer sin ningún problema, porque recuerden que va a tener el mando del consenso, van a ser los promotores, ¿sí? Entonces, también lo puedo hacer, también lo puedo agregar sin ningún problema, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tipo de trabajo, chicos, van a ser los promotores de trabajo? ¿Sí? Después de todo lo que hemos visto, ¿no? De la parte humana, de las estrategias, del consenso, después de todo eso, ¿sí? Ellos siempre van a hacer un trabajo directo, acuérdense, ¿sí? La idea es que el teléfono sea tolerado justamente para ciertas coordinaciones, pero que cuando se quiera diagnosticar, eso sea in situ, ¿ya? Recuerden que van a haber excepciones como los casos que presentamos, pero la idea es que se mantenga siempre de forma directa, ¿ya? Mientras haya más tacto con el problema, va a ser mucho mejor buscar la solución, buscar las estrategias. ¿Va a tener que ser sostenido? Claro que sí, porque tú vas a tener que mantener estas estrategias para poder llegar a un fin. Va a tener que ser intencional, ¿sí? Porque la intención tiene un fin. Así que si tú haces tu trabajo como promotor, no tienes una intención, de hecho que no estamos hablando de una promoción social, ¿sí? Sin intención no hay promoción social. Planificado, porque tú vas a tener que presentar un proyecto de trabajo, ¿sí? De acuerdo a lo que se está solicitando y de acuerdo a lo aprobado. Bajo esa planificación vas a tener que declarar ciertas actividades de trabajo para todo tu equipo, de los cuales van a tener que darte razón de lo que se va ejecutando. Para lo cual aquí también podría ser muy importante ingresar flujos de caja, balances mensuales, reuniones, ¿sí? Puedo agregar diagramas Gantt, ¿sí? Puedo agregar herramientas Scrum y muchos calendarios de trabajo, incluso aplicaciones donde hayan comunicaciones internas del equipo, ¿no? Todo lo que como herramienta me puede ayudar a mi planificación, ¿sí? Así que todo es válido mientras la planificación pueda concluirse al fin solicitado. Grupal, porque recuerden que el promotor no trabaja solo. Y cuando decimos grupal, no solamente yo me refiero a lo que el promotor va a trabajar con su equipo, ¿no? Que puede ser un grupo de 2, de 3, de 4 o de las X personas que van a trabajar con él, sino que también me refiero a que ese trabajo grupal va a ser con la parte de comunidad, ¿sí? Entonces, este tipo de trabajo, esta línea que les muestro, siempre debe estar, ¿sí? En sus trabajos de promoción social, ¿sí? Son muy importantes para poder lograr este éxito que se busca dentro de los consensos, ¿ya? Dentro de los diagnósticos de la problemática, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pueden o qué actividades pueden hacer los promotores, chicos? Como les dije, pueden incluso hacer actividades de alfabetización.
¿Qué pasa, señorita, si, por ejemplo, soy asistente social de una empresa que explota, por ejemplo, un mineral, ¿sí? Pero estamos en un pueblo donde no hay escuela, donde los niños no saben leer, donde para ir a una escuela tienes que ir, a la escuela más cercana es a 3 días, ¿sí? Donde solamente viven de tubérculos, ¿no? Y de las carnes de sus animales que tienen, ¿no? Entonces, el proyecto quizás social como parte humanitaria podría ser una alfabetización, ¿no? Enseñarles a hacer una escuela prefabricada, porque estoy justamente desarrollando algo social, estoy ayudando a una comunidad que está permitiendo que esta empresa pueda explotar ciertos recursos. Hay que diferenciar dos cosas, ¿sí? Una, que la tierra no es propiedad de cierto grupo de personas. Recuerden que la tierra es general, pertenece a todo un estado, es decir, a todos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando estos están cerca de una comunidad que vive ahí, que se ha establecido ahí, ¿no? Entonces, por esa parte viene justamente el encaminar este tipo de proyectos también para poder que esta población pueda emerger de la situación que está, ¿sí? Entonces, mientras una población viva ahí, va a tener ciertos derechos y responsabilidades que cumplir, así como uno en un trabajo, en una población también, ¿no? Como por ejemplo, una de nuestras responsabilidades es cuando, por ejemplo, te dicen que la basura va a pasar a cierta hora. Si tú sacas tu basura antes, significa que no estás teniendo una cultura, ¿no? Una educación para este tipo de situaciones del tema de la basura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay ciertas responsabilidades que uno asume, ¿no? También como población, como grupo de trabajo, ¿ya? ¿Qué más puede presentar derechos humanos? Como por ejemplo, uno de los casos muy sensibles que les conté, ¿no? ¿Qué pasa si parte de mis trabajadores hicieron hechos abominables quizás con ciertas personas de la zona, ¿no? Donde estas personas no se pueden defender, donde estas personas no conocen de leyes, viene un derecho humano que justamente es aplicar una denuncia, ¿no? Entonces, no necesito quizás ahí ser un promotor social donde esté viendo apoyo comunitario, pero sí tengo una parte humanitaria que no puedo dejar de lado, ¿sí? Eso, por ejemplo, es uno de los casos. Otro de los derechos humanos es que, por ejemplo, sean secuestrados por cuadrillas de ejércitos que estén en contra quizás de un poder que se establece en un país, ¿no? Ahí estaría, por ejemplo, aplicando un derecho humano. Servicios públicos. ¿Qué pasa si llegamos a zonas donde, por ejemplo, hay localidades, comunidades, ¿no? Grupos de personas, como por ejemplo en la zona selva, hay muchas comunidades que viven en zonas donde no tienen ni siquiera un servicio público, ¿no? No tienen ni luz, no tienen un agua potable, no tienen baños, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer muchas veces como responsabilidad social? ¿No? Fabricarles o prefabricado, estos baños prefabricados, ¿no? Entonces, ¿puede haber ahí? Sí puede haber una responsabilidad social, ¿no? Cooperativas de producción, ¿no? Es decir, que muchas veces el asistente social lo que hace es validar, ¿no? Ciertos grupos de trabajo de acuerdo a lo que puedan muchas veces hasta producir. Por ejemplo, hay zonas en la selva que producen aceite de coco, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tienen pequeñas hectáreas, lo que hacen estas empresas es decirle, bueno, yo te voy a ayudar, ¿no? Recoge tus cocos y estos van a pasar por ciertos procesos ya en una planta pequeña y ustedes van a tener un directorio, alguien va a ser responsable, ¿no? Y se les va a ir pagando de acuerdo a lo que puedan vender. Entonces, ahí ya estamos hablando de que hay una cooperativa de producción, por ejemplo. También forma parte de la responsabilidad social, señorita, sí. ¿Qué pasa, señorita, si soy asistente social? Pero resulta que dentro de la comunidad nadie nos ha pedido nada, ¿sí? Estamos trabajando muy bien, muy tranquilos, sin ningún conflicto. ¿Qué hago? ¿Puedo yo como asistente social hacer eh, directamente grupos de trabajo o algún desarrollo de un proyecto?
¿Lo puedo hacer? Sí lo puedes hacer porque tienes esa dirección, ¿no? Dentro de las funciones de trabajo. De hecho, que la aprobación va a tener que ser responsabilidad de un directorio, ¿no? Ahí sí, porque yo como asistente social puedo decir que quiero hacer mucho para esa comunidad, pero si la parte económica no está en mis manos, yo no soy la responsable del área de finanzas, obviamente que sí voy a tener que solicitar, ¿no? La aprobación. ¿Ya? Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, hay dos formas. Nace de nosotros viendo la situación, ¿no? Vamos viendo las necesidades más básicas que se puedan cumplir. Y lo otro es que pues ya cuando la comunidad lo solicite. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ah, ok, ya dice, un promotor social puede ser voluntario, por ejemplo, de una ONG sin fines de lucro. Claro que sí, pero recuerden que las ONG sin fines de lucro, obviamente que no tienen una retribución económica. Así que tú puedes hacer un asistente social sin percibir una retribución económica simplemente porque tú quieres desarrollar tu parte humanitaria. Lo puedes hacer, claro, sin ningún problema. Ahora, puedes trabajar en ONGs que netamente, pues sí, desarrollen operaciones, muchas veces por donaciones de dinero, ¿no? O porque se dedican a construir procesos de producción o empresas de producción con ciertos equipos de trabajo y pueden ser remunerados, como por ejemplo el caso que les presenté, ¿no? Por ejemplo, en la zona norte, ¿no? Hay unos lugares en Piura que son para la zona sierra, donde hay cierto grupo de trabajo que cosechan, siembran lo que es el cacao, ¿no? Entonces hay ONGs que incluso son extranjeras, donde les financian, ¿no? Sus productos químicos para su arado, para la fumigación, entonces, que cuando ellos cosechan el cacao, pues simplemente tienen su planta de producción, cuando ya lo quieren vender, lo venden al extranjero, esta ONG se queda con una parte y a ellos les paga pues lo que se les ha generado como ganancia. Sí, puede ser, sí. Y el perfil profesional de promotor social, necesariamente sería la del trabajador social o puede abarcar otras carreras, ¿sí? En realidad hay la carrera trabajador social, sí la hay, ¿no? En algunas universidades hay la carrera de trabajador social, no en todas. Muchas veces quien se direcciona para trabajador social es la persona que se dedica a recursos humanos, ¿no? Porque por ahí tiene el apego de las leyes laborales, por ahí tiene el apego de responsabilidad social, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas se especializan en lo que es desarrollo social o trabajo social, ¿sí? Incluso pueden ser los psicólogos, ¿sí? También pueden tener la carrera de enfoque de trabajador social. Si tú no has estudiado trabajador social, tú puedes incluso desarrollar este trabajo, ¿sí? Mientras tengas una especialización, mientras conozcas de los procesos, mientras te capacites, te especialistes, puedes desarrollarlo sin ningún problema, ¿sí? Pero que también hay carrera de trabajo social, sí la hay, ¿sí? Incluso hay en algunas universidades, no en todas. ¿Ya? Pero sí, puedes hacerlo, ¿sí? Puedo ser un psicólogo, puedo ser una persona de contabilidad, de administración, que tenga especialización en recursos humanos, también lo puede hacer, ¿sí? No hay ningún problema. Muy bien. Ya, entonces, muy bien. A ver, ¿cuál es la tarea de todos los promotores, chicos? La tarea de todos los promotores, ¿sí? Tiene diversas tareas, ¿sí? No solamente se van a dedicar a un proyecto o a una atención de una primera necesidad, sino que el promotor siempre debe estar validando o enfocándose o llegando a un consenso con los problemas que ya se han dado o con los problemas que se pueden dar a futuro. ¿Sí? Entonces, el promotor no es que hoy día pare y va a descansar un mes y dice ya solucionó el problema, no. El promotor siempre va a tener que estar observador del problema que se puede ir ya presentando para un futuro. ¿Sí? Entonces, el promotor va a estar trabajando, chicos,
con indígenas, con inmigrantes. ¿Quién trabaja con los inmigrantes? Por ejemplo, las ONG. En Perú está la ONG OIN, ¿no? Tengo los indígenas que, por ejemplo, para no irnos muy lejos, el Ministerio de Cultura trabaja con los indígenas, ¿sí? Cuida justamente su diversidad. Alcohólicos, hay ONGs que se dedican justamente a los alcohólicos anónimos, empresas privadas donde se paga por este servicio de internamiento. Tenemos los ancianos, tenemos obreros, tenemos el tema de los grupos de los pescadores artesanales, quizás pescadores donde ya tengan un grupo, un gremio de trabajo, reclusos incluso, analfabetos, mujeres, jóvenes, refugiados, prostitutas, drogadictos, niños trabajadores, campesinos, minorías étnicas y minusválidos. Todo lo que vemos aquí como grupo poblacional no es un grupo que está ajeno a nuestra realidad. Todos sabemos que todos estos puntos mencionados, todos estos grupos, son los que actualmente vemos en nuestro país. ¿Sí? De hecho, que no todas las empresas se van a enfocar en todos ellos. Cada una va a ver, ¿no? A lo que va a estar más apegado para poder trabajar. Por ejemplo, señorita, ¿qué pasa si mi empresa está en una zona centro de Lima? Ahí no hay ninguna comunidad que nos está haciendo ningún problema, ni un vecino, ni nada. Pero nosotros somos una empresa que en realidad vamos a enfocarnos, hay una parte que es responsabilidad social. ¿Sabe qué? Nosotros nos hemos enfocado, por ejemplo, en el tema de los reclusos, ¿sí? Una de las responsabilidades sociales es que nosotros vamos a asumir ciertas carreras técnicas para cierto grupo para la reinserción laboral. Muy bien, ¿no? Otra podrá decir, no, yo no voy a trabajar con reclusos, pero voy a trabajar con las personas drogadictas, ¿sí? Quizás yo pueda asumir parte de quizás de un psicólogo, un psiquiatra para sus atenciones, o quizás por parte de medicina, o quizás por parte de alimentación, ¿sí? Voy a trabajar, por ejemplo, señorita, con niños trabajadores. ¿Sí? Voy a trabajar quizás con campesinos, voy a trabajar con ancianos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Hoy, por ejemplo, se ve mucho que hay muchas empresas que contratan a personas mayores de 50 años, ¿sí? ¿No? Antes hay muchos avisos, por ejemplo, de trabajo, donde te pone la edad o el rango para poder postular a un trabajo, ¿no? Podría calificarse como como una limitación, ¿no? Es decir, para todo el desarrollo económico, porque recuerden que si yo solicito cierto rango de edad, estoy dejando a un gran grupo que existe en el Perú para trabajar. Entonces, lo que va a ocasionar por ahí son estas diferencias económicas, ¿no? Entonces, lo que también pide o como parte de promover el trabajo, hay muchas normas, por ejemplo, el Estado, que dice, ¿no? Si contratas a jóvenes menores de 28 años, ¿no? Vamos a asumir tanto, tanto. Entonces puede también salir una norma, si tú contratas a personas mayores de 50, quizás pagas menos en impuestos. Entonces lo que hace ahí es emerger una situación que ha podido caer a lo más caótico para poder, ¿no? Salvaguardar ciertos factores económicos dentro del país, dentro de la sociedad, dentro del margen económico, ¿sí? Entonces, pueden haber diferentes grupos poblacionales. La idea es identificarlos. Ahora, si yo trabajo en una empresa donde no hay una responsabilidad social, puedo yo, señorita, como responsable de recursos humanos, como responsable de psicología, puedo yo, por ejemplo, señorita, eh, solicitar, ¿no? Hacer por ahí una actividad, una promoción social, ¿puedo hacerlo? Sí, tengan en cuenta que se puede hacer, siempre y cuando la parte, el directorio o representante general o dueño de la empresa, pues lo pueda aceptar, ¿no? Pero la idea, como le digo, es que hasta la más pequeña empresa tenga ese valor, ¿no? Tenga esa cultura social, no por imposición, sino porque en realidad tenga la convicción de hacer algo por mejorar ciertas situaciones, ciertos grupos poblacionales, ciertas comunidades, ciertos aspectos sociales y económicos, ¿no? Muy bien, miren, ¿dónde pueden laborar, chicos, los promotores? ¿Dónde pueden trabajar los asistentes sociales? ¿Pueden trabajar en el Estado? Claro que sí,
¿sí? Uno de los ejemplos que le da, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, trabaja con muchos asistentes sociales porque estos van a lugares o a etnias, ¿no? Donde tratan de salvaguardar a estas personas, ¿sí? O a o el tema de su cultura, el tema de su educación, trata justamente de buscar salvaguardarlos, ¿ya? Entonces, ¿puedo trabajar en la iglesia? Sí, también puedo hacer actividad social en una iglesia, ¿sí? Puedo trabajar en organizaciones políticas y de masas, también puedo hacerlo. Señorita, un partido político solamente es donde hay ciertos congresistas, por ahí puede salir un presidente, ¿sí? Sí, pero recuerden que como también es una organización política, también puede tomar ciertos aspectos sociales, ¿sí? Cuando digo aspectos sociales, no me estoy refiriendo a que la dedique pues a hacer un sobrecito y meter dinero y llevarlo a las zonas quizás con menor cultura educativa, ¿no? Con menores recursos económicos y decirle, te entrego y votas por eso. Eso no es responsabilidad social, ¿sí? Eso no estamos hablando de un promotor, tampoco estamos hablando de promociones sociales, ¿sí? Eso es un aprovechamiento para sus ganas de un poder, ¿ya? Así que tratemos de diferenciarlo. El tema de los partidos políticos es que si el partido ya está fundado, también podamos hacer frente hacia una sociedad, una comunidad que necesita, ¿no? No solo o no netamente tengamos que sacar recursos del Estado, sino que también podría ser una responsabilidad social dentro de las personas o del equipo de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Instituciones especializadas, sí, pueden trabajar en universidades. Las universidades también tienen responsabilidad social, ¿sí? Asociaciones civiles no gubernamentales de carácter independiente también pueden trabajar con la parte social. Organismos internacionales también, como les mencionaba, hay ONGs que vienen de otros países que netamente no tienen la idea de cobrar ni un sol acá en el Perú, pero sí tienen la idea de ayudar, ¿no? Como por ejemplo, como les mencionaba, hay organismos que vienen en ciertos lugares del norte, de la sierra, eh, del tema de Lima Centro, donde, por ejemplo, buscan cierta bien productivo, donde ellos les pueden dar un realce, tanto en la venta, en la comercialización, les ayudan a vender, ¿no? Entonces, mejoran la economía de ciertas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un caso donde una ONG vino de Francia y había un pueblito en Piura donde justamente se evitaban de sembrar sus tierras porque no tenían un canal de regadío. Entonces, cuando vino esta ONG, ¿sí? Lo que hizo es crearles un canal. Entonces, imagínense cuántas personas no se vieron beneficiadas solamente porque ya podían producir, ¿no? Podían sembrar y podían vender sus productos. Obviamente que ahí mejora la calidad de vida, ¿no? La mejora la calidad económica de estas personas. Entonces, miren cuánto de importancia tiene buscar o encaminar ciertos proyectos donde se involucre no solo una parte, sino que sea un englobe total para beneficios económicos. ¿Sí? Así que en todos estos lados puede trabajar un promotor social, en todos, ¿sí? En todos, sin ninguna restricción, ¿no? La idea es que, como le mencionaba, empresas como estas sí piden muchas veces que tengas, pues, como estamos hablando de consensos para no llegar a ciertas problemáticas muy dificultosas de poder solucionar, te piden, pues, obviamente, desempeño en estas carreras, ¿no? En la parte social, que tengas muchas veces especializaciones, ¿no? Donde se pueda mostrar justamente el trabajo o la experiencia adquirida. ¿Ya? Todo proyecto, chicos, de promoción tiene una intencionalidad abierta o encubierta que le da sentido a la acción, ¿sí? Cuando hablamos de que el proyecto salió, como les mencionaba, señorita, por la parte de mi organización, nadie pide una responsabilidad social, ¿no? Cuando no la pide, yo puedo hacer que esta actividad social se pueda realizar, sí lo podemos hacer, ¿sí? Sí lo podemos hacer.
siempre y cuando tengamos una validación como les mencionaba. Así que siempre va a tener una intención. Nunca una promoción social va a ser sin ninguna intención, simplemente lineal, no. Todo va a tener una intención que ya sea una inclusión social, un desarrollo económico, una mejora de calidad de vida, una mejora de salud, una mejora de alimentación, una mejora educativa, ¿sí? Siempre va a estar. Y muchas veces la intención es abierta, ¿sí? Cuando digo abierta es que todos lo saben. El grupo de trabajo, la otra parte que lo solicita, lo sabe. Y hay veces que muchas veces no se sabe la intención, es encubierta. ¿Cómo así, señorita? Por ejemplo, yo estoy en una empresa donde no aplica responsabilidad social, pero ¿saben qué? Necesito postularme para un proyecto muy grande. Y este proyecto me pide que, por ejemplo, tenga homologación y dentro de unas homologaciones de seguridad, de administración, de contabilidad, también me pide responsabilidad social. Me pide qué ofrezco yo como parte de mi responsabilidad social como empresa. Entonces, ahí viene el tema. Corren justamente a buscar proyectos sociales a ciertas comunidades, ¿no? Para tomar sus fotos, para hacer sus informes y decir, pues sí, cumplen con la responsabilidad social. Por ejemplo, ahí la otra parte no sabe la intención está encubierta, ¿no? No es que lo tengan muy claro, pero simplemente aceptan justamente el proyecto amplificado. Entonces, ambas, chicos, ya sea abierta o encubierta, ambas van a tener que dar sentido a una acción, ¿sí? No es que una sí y la otra no, no. Ambas van a tener que trabajar con el tema de la intencionalidad, ¿sí? Lo incorrecto, escúchenme bien, lo incorrecto sería que la intencionalidad sea dañina, ¿sí? Eso no es correcto. Una, porque estoy yendo contra mis principios humanos. Yo no podría ejercer un proyecto de promoción social cuando sé que puedo matar vidas, cuando sé que puedo dañar niños, niñas, cuando sé que estoy dañando el ambiente, cuando sé que estoy no buscando unas reformas ambientales, ¿no? Como les mencionaba, ahí viene la ética profesional. Y no solo aplica para la parte social, la ética profesional aplica para todas las carreras. Muchas veces no solo es el dinero, y es lo que a muchos profesionales se les olvida, ¿sí? No todo en la vida es dinero. ¿Sí? Es por eso que muchas veces estamos como estamos, ¿no? Porque nos enfocamos a que un trabajo es una retribución económica, pero muchas veces dejamos que la retribución económica gane la posición a lo que nos gusta hacer. Entonces, comienza ahí a que el trabajo no tenga sentido de vida, ¿no? Entonces, hay que tener una balanza equilibrada con lo que ofrecemos como responsables sociales, ¿ya? Muy bien. A ver, como les mencionaba al inicio, ¿sí? Señorita, ¿qué ocasionó que la promoción social sea bien vista ahora, que los asistentes sociales sean muy bien remunerados, ¿no? ¿Qué corrientes? Aquí viene una de las grandes corrientes o varias que influyeron en la promoción social, ¿no? Por ejemplo, antes las empresas nadie contrataba un asistente social, nadie, ¿no? Porque no era tan solicitado, pero hoy por hoy las grandes corrientes que influyeron fue una, la modernización, la conciencia crítica, la gestión política y la autogestión. La modernización, chicos, no es que hoy día quedó y ahí termine. La modernización va a estar todos los días. Todos los días va a haber algo más moderno que otro. Uno de los grandes ejemplos son los teléfonos, ¿no? Las computadoras. Hoy tienes un modelo, de aquí pasan 3 meses y vuelve a salir otro modelo mucho mejor que el anterior. Entonces la modernización no se va a ir, ¿no? La modernización ya se quedó con nosotros. Entonces es una gran corriente para saber que a la vez que hay una modernización van a haber ciertos factores que hay que trabajar. Viene la conciencia crítica, ¿no? Que es en realidad qué estamos haciendo ante la modernización. Y viene la gestión política, que en realidad influye en mucho, ¿sí? Influye en todo la parte política, porque incluso así como puede establecer una economía muy buena en un país, también puede traerla abajo, ¿no? Que es lo que también vemos día a día. Y viene la autogestión, que es el desarrollo de todas estas trabajos o estrategias que vamos a desempeñar en el día a día. Entonces, también quería compartirles
unos procesos y unas limitaciones de cada una de ellas, ¿no? Entonces, una de de la parte modernización es hablar de los fundamentos sociológicos, económicos y educativos que tienen que ver mucho con la modernización. Antes, por ejemplo, la educación era presencial. Después de la pandemia pasamos a la parte remota, ¿no? Teletrabajo, trabajo híbrido, ¿no? Entonces, son situaciones que van a ir cambiando de acuerdo a las necesidades que aparecen en el mercado. Conciencia crítica, que es en base a los recursos que tenemos. La gestión política, intereses antagónicos, que es de un equipo de trabajo que va a buscar ciertos beneficios propios. Y la autogestión, que se aplica justamente a los resultados que queremos obtener. Muy bien. Aquí viene una importancia y unas limitaciones de la modernización como primera parte que estamos viendo, ¿sí? Uno de los aportes, chicos, ¿sí? Es que la primera estrategia de promoción sistemática y masiva en la etapa contemporánea de América Latina, ¿sí? Es un aporte que se dio a nivel de América Latina, ¿ya? ¿Cuál es una limitación, chicos? ¿Sí? El tema del desarrollo, el tema de la educación y el funcionalismo. Porque recuerden que América Latina muchas veces no tiene este desarrollo, sí lo tienen otros países, ¿sí? Entonces, hablamos de un subdesarrollo que es prácticamente un atraso, ¿sí? Recuerden que los países latinos no vamos al mismo nivel que otros países, pues, en un desarrollo total, ¿no? Entonces, es una limitación, sí, porque la modernización puede estar ahí, pero si no la sabes usar, no tienes el recurso, no tienes a los profesionales correctos, idóneos, obviamente que en vez de una ayuda, puede ser una limitación, ¿no? Entonces, otra de los aportes es que ha contribuido a mejorar la productividad y aumentar la eficiencia de los campesinos, por ejemplo, la modernización, sí, porque antes, por ejemplo, araban, ¿no? Con una pala, con un pico, ahora, por ejemplo, ya tienen máquinas especializadas para incluso sacar una cosecha. Antes no se veía eso. Incluso antes tenían que regar con unas mangueras, ahora riegan con drones, ¿no? Que parece algo que nunca se podía ver, pero ahora se ve. Entonces, es un aporte grande, claro que sí. Pero ¿cuál es una limitación? ¿No? Que al aumentar la eficiencia, ¿sí? Muchas veces también limita un factor social o el factor educativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay veces que en vez de mejorar con estos aportes de modernización, lo que hace es limitarlo. Como ya tienen algo que les puede ayudar, ¿no? Limitan algo, como por ejemplo la educación, ¿no? Entonces lo que hacen es, en vez de avanzar, podrían limitarse por ahí. No todos, pero sí cierta gran mayoría, sobre todo cuando no ha tenido una postura correcta ante hechos que podían tener a la mano, como por ejemplo una educación básica, ¿sí? Otro de los aportes, chicos, es que ha permitido accesos básicos, como por ejemplo alimentación, educación, salud, agua, ¿no? Drenaje, por parte de una población marginada. Muchas veces, y ahí vienen estos sectores, donde son los sectores olvidados, ¿no? Donde una gestión política solo llega para una campaña, pero luego se olvida de una promesa o de un proyecto a ejecutar, ¿no? O donde el presupuesto no alcanza para este grupo de trabajo, porque no son parte de su equipo, porque no, no consideran que sea lo mejor en ese momento por hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la limitación? Entonces, que al frecuentar estas innovaciones, ¿sí? O estas propuestas de investigaciones, no se toman en las diferentes condiciones ecológicas ni lógicas para su desarrollo. Entonces, como conclusión aquí general de la modernización, no decimos que es algo mal, al contrario, es algo muy bueno. La idea es poder encaminarlo, ¿no? Trabajar de la mano con la modernización. Saber que lo que yo tengo aquí, que me puede ahorrar tiempo, que me puede ahorrar mano de obra, en la parte económica, ¿no? Que también pueda ser retribuido con las acciones que hacemos, no solo como persona, sino como ente, como grupo de trabajo. Sí, también tenemos la importancia, los aportes, limitaciones de la conciencia crítica. Uno de los aportes es que constituye la primera ruptura importante desde el punto teórico como en la parte práctica, ¿sí? Entonces, con la promoción modernizante, el extensionismo y la educación bancaria.
¿no? O sea, la conciencia crítica más que todo habla de los recursos, ¿no? El saber qué estamos haciendo con ellos. O sea, una de las limitaciones es que no logra romper totalmente con la promoción modernizante, ¿sí? Al sobrevalorar el papel de la educación en el proceso de la transformación social. ¿Por qué es importante la educación? Y aquí viene la comparación. Una persona que no tiene ni siquiera el concepto de lo que es Estado, ni de lo que es una ley, ni de lo que es un gobierno, ni de lo que es un equipo moderno, va a ser muy difícil que pueda contribuir a soluciones de mejora para un pueblo, para un Estado. ¿Por qué? Porque en temas conceptuales y en temas prácticos lo desconoce. Es como si estuviéramos hablando con alguien, un niño de 3 o 4 años, que todavía no tiene la capacidad de pensar o de analizar. Entonces, ¿es un limitante? Claro que es un limitante, ¿no? Es por eso que es muy importante incluso, hasta como adultos, coger un libro, ¿no? Y ponerse a leer, porque eso puede incluir palabras nuevas, conceptos nuevos, ideologías nuevas. Entonces, es importante, pero la conciencia crítica, ¿sí? Aparte de que es muy buena como práctica y promoción, ¿sí? También tiene un limitante que influye mucho en el proceso de la transformación social. Otro de los aportes, chicos, es que consigue buenos resultados en la inserción de la gente externa en la comunidad. Sí, lo puede hacer, ¿sí? Pero si la conciencia crítica se desprende automáticamente de una acción transformadora, obviamente que lo va a limitar, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una conciencia crítica, hablamos de un consenso integrado. Cuando hablamos de un aporte que también genera un método eficaz para la alfabetización, ¿sí? Que puede alcanzar resultados muy importantes, sí, porque imagínense tener a un grupo de personas que no saben leer y que al lapso de un tiempo sean personas que ya saben leer, que pueden interpretar, pueden analizar, pueden tener una capacidad analítica muy buena, ¿sí? Entonces es un gran aporte. Pero ¿cuál podría ser mi limitación? Entonces, mi limitación pueda ser que yo pueda aplicar propuestas donde se observan lenguajes confusos, ¿sí? A veces ingenuos, falta de rigor conceptual en el uso de todas las categorías sociales, ¿sí? Y una ausencia de un análisis político y económico más amplio. ¿Sí? Recuerden que enseñar no siempre va a calificar el mismo propósito para las diferentes culturas. Cada quien tiene una cultura muy diferente, un lenguaje, una actitud ante la responsabilidad social. ¿Ya? Y tenemos también una parte de la gestión política. Tenemos, por ejemplo, que es un nuevo lenguaje como aporte, más realista y menos ingenuo, ¿sí? De los ejes de marco conceptual, chicos, sino de contradicciones de clase, de propiedades de medios productivos y de conciencia de clase. ¿Sí? Ese es un aporte, sí, porque recuerden que yo puedo hacer organizaciones políticas donde tengo un fin muy claro, ¿sí? Pero ¿cuál es una limitación? Privilegia organizaciones sobre conciencia. Es decir, lo que yo puedo ofrecer como organización, voy malinterpretándolo, ¿sí? Importante es que la gente se movilice y luche, aunque no sepa muy bien ni por qué, ni para qué hacerlo, como por ejemplo, hace un tiempo tuvimos marchas donde había mucha gente que marchaba, pero no sabían ni por qué marchaban, ni qué estaban pidiendo. Es porque ejerce una presión política, una manipulación política. Entonces ya no tiene un sentido político, porque estamos hablando de otras actividades, ¿sí? Aparece con toda claridad el problema del poder. Ese es un aporte. Yo creo una organización política porque creo que este sector se está viendo afectado, los grupos no participan, no hay una integración de poderes, ¿no? Entonces, puede ser un aporte en mi gestión política, sí, pero ¿cuál va a ser mi limitación? El modelo que voy a desarrollar, ¿sí? Nadie dice que derecha o izquierda son malos. El tema es el método que estoy aplicando, el modelo, lo que quiero transmitir, lo que yo considero que me pertenece, ¿no? Se encuentran causas de injusticia en una distribución desigual de los medios de producción, que es un aporte, ¿no? Justamente por esa razón se crean las gestiones políticas. Ahora, el tema de las limitaciones es el partidismo, ¿no?
que puede generar deformaciones de mis ideas, malos conceptos de lo que es en realidad la política, ¿no? Ahora, se encuadra la promoción dentro de un proyecto político y social más amplio. También es un aporte. Se postula la práctica social como uno de los más importantes espacios de aprendizaje. También es un aporte. Se enfatiza la importancia de la organización para la defensa de los derechos, el logro de reivindicaciones y la construcción de una nueva sociedad. Eso en realidad es hacer gestión política. Pero ¿cuáles son mis limitaciones? Minimizar capacidades del pueblo, ¿sí? Pensar que los compré quizás con un dinero, con una canasta, ¿no? Minimizar, ¿sabe? Justamente aprovecharse de las personas que son analfabetas, que no tienen educación, o que si tienen educación, los poderes por un dinero, por un trabajo, por un puesto, son mayores a sus principios, por ejemplo, valores, ¿no? El partidismo, los mecanismos que se optan, son partes que limitan el crecimiento. ¿Ya, chicos? Lineamientos, por ejemplo, a seguir del promotor, chicos. Análisis de escenarios, ¿sí? Que era lo que justamente el diagnóstico, no se vayan a olvidar. El análisis de la coyuntura, que es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué ha llevado como consecuencia ese problema? Ideas políticas de los estudios que se van a hacer, futuros alternativos y acción creciente. Conveniencia de los estudios del futuro para un sistema también político. Sujetos y subjetividad en la construcción metodológica. ¿Qué métodos voy a emplear? Umbrales económicos y psicológicos, ¿sí? Identidades y otredades en América Latina. Son unos lineamientos a seguir, que la parte de organización social hay veces que también se debería alinear a ciertos. Quizás no a todos, porque recuerden que los procesos de responsabilidad social no son iguales, ¿no? Por más que tengan fines muy parecidos, no quiere decir que todos sean iguales. Empezando de que todas las empresas no tienen sus mismas políticas de trabajo, ¿no? Entonces hay lineamientos que seguir, sí, ¿no? Son lineamientos que se deben respetar, sobre todo que se deben concretar y buscar un fin que debe ser muy importante para el desarrollo de cada organización. Si yo con esto no justifico el desarrollo, obviamente que la responsabilidad social no va a estar bien alineada a lo que está buscando como objetivo, ¿sí? Recuerden que la parte humanitaria es muy importante y fundamental desarrollarla en esta parte, ¿sí? Entonces, antes de dar las conclusiones, ¿hay alguna consulta hasta aquí? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer una consulta? Yo soy licenciado en educación, también puedo, claro que sí, sí, todos en realidad pueden, incluso hasta los que han estudiado antropología también, pero la idea es, como les dije, que traten de especializarse. Por ejemplo, para hacerles una pequeña observación, yo soy contadora, ¿sí? Pero me dedico a la gestión de proyectos, ¿sí? Y sobre todo a la gestión de proyectos industriales, tengo una especialización, ¿no? Y para poder llegar ahí tengo otros estudios, como por ejemplo flujos de caja, costos y presupuestos, diplomados de finanzas, porque eso va a permitir que lo que yo quiero desarrollar sea de mejor enfoque, ¿no? Tener mejores posiciones, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Para ser promotor social hay un límite de edad y tienes que tener experiencia en ello. En realidad la experiencia sí se pide. ¿Por qué se pide, chicos? Porque como les comentaba, lo que tú tratas es llegar a un consenso. Entonces, si no tienes por ahí las estrategias de poder trabajar, con este cierto equipo de trabajo puedes llegar a conflictos muy difíciles de solucionar. Por ejemplo, el tema de las minas, ¿no? El tema del gas, el tema del petróleo, ¿no? Que hay veces que hemos visto que se atrincheran, que queman activos, que matan personas, ¿no? Entonces, la idea no es llegar a ese punto, sino llegar a un consenso de trabajo. ¿Hay un límite de edad? En realidad no hay un límite de edad, ¿sí? Yo puedo tener 50 años y puedo ser una persona, un promotor social. La idea es que muchas empresas solo se enfocan a cierto rango de edad, que podía ser un tema de de racismo, no podría ser exactamente la palabra, pero sí estaría exceptuando a cierto grupo de personas, porque yo como empresa considero que no pueden llegar a ese nivel de trabajo.
Entonces, lo que estamos haciendo ahí es una distorsión económica, ¿no? Que puede afectar, sí, porque hay muchas personas que llegan a los 50 años y pues muchas pocas empresas los quieren contratar, ¿no? Porque consideran que su edad ya es un límite para los trabajos que puedan hacer, ¿no? Entonces, es una reforma que, por ejemplo, el Estado tiene que trabajar. Eso es una responsabilidad social, por ejemplo, porque está viéndose afectado un cierto grupo de personas, un rango de edad, que no pueden conseguir trabajo. Igual sucedía con los jóvenes, ¿no? Salían de trabajar, de estudiar, perdón, y no tenían cómo trabajar porque les pedían experiencia. Entonces, ¿qué hace ahora el Estado? Mira, hasta los jóvenes de 28, si tú los contratas, vas a tener ciertos beneficios tributarios, sobre todo si son personas que es su primer trabajo. Entonces, ¿está dando un incentivo económico? Sí, pero es una responsabilidad social del Estado, ¿no? Parte de ellos porque sabe que hay cierto grupo que se está viendo afectado. Igual debe suceder con los adultos mayores, ¿no? Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta más? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Marcia Acuña. Buenas noches. Quería hacerle una consulta. Al principio no me pude conectar, quizás usted ya lo haya dicho, pero No se para ser escucha. mm, ¿ya me escucha? ¿Ahora me escucha? ¿No me escucha? Disculpe. Ya, muy bien, Silvia. ¿Me escucha? Marcia, no se escucha tu altavoz. Creo que por ahí tienes algún problema. Si quieres hacer una consulta igual, podrías escribirla, quizás para apoyarte por ahí. Ya, gracias. El audio sí no se escucha muy bien. Ya. Muy bien, chicos. A ver, igual de aquí unos minutos para ver si hay alguien que tiene una consulta adicional. Y por último, tenemos las conclusiones, ¿sí? Que en este caso les he puesto dos específicas, ¿sí? Debe existir también capacidad para ir delegando, ¿sí? Desde el principio, cada vez más tareas en la comunidad. Como les mencionaba, un responsable social, un asistente social, delega actividades, ¿sí? El trabajo no solamente lo hace él, porque sería uno demasiado tedioso, no lograría los objetivos quizás por cuestión de tiempo, ¿sí? Y con, con el objetivo de que ésta pueda apropiarse creativamente del proyecto, ¿sí? Entonces, no solo califica para responsabilidad social, sino que califica para todo. Si no delegamos actividades, es muy difícil llegar a las metas, ¿sí? Señorita, que yo no le delego el trabajo porque tengo desconfianza. Entonces, quiere decir que tampoco no tienes confianza con tu equipo, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de un gran problema, porque si no hay confianza, entonces no estaríamos hablando de un equipo, ¿sí? Y por último, creo que es una muy importante conclusión, que el promotor o el mejor promotor es el que después de un tiempo, chicos, puede retirarse sin que el proceso se resienta. Es decir, hoy día ya puedo dejar de ser responsable social, puedo ir a otro lado, pero sin embargo, el procedimiento sigue, no se perdió en el camino. El mejor promotor es aquel que no es indispensable, claro está, porque recuerden que hay un equipo de trabajo. El mejor promotor, chicos, es el que se hace prescindible. El mejor promotor es el que fabrica de antemano su propia retirada, ¿sí? Entonces, no es netamente que el promotor o el responsable social va a tener que estar ligado ahí, perenne, sino que hay un equipo de trabajo que le puede ayudar justamente a llegar al objetivo y desarrollando estas estrategias justamente para buscar un bien específico, ¿no? Eso es, creo yo, lo más importante, ¿no? Y lo otro importante, que no lo dejo de recalcar, es la parte humanitaria, ¿sí? La ética profesional, que debe estar muy incluida en el tema de nuestro desarrollo laboral y el tema, pues, de las estrategias que uno pueda amplificar o desarrollar son muy importantes. Recuerde que las estrategias van a estar enfocadas justamente a la necesidad o al punto en que ya se logró identificar la problemática, ¿no? Ante ello es que yo debo de ejercer mis estrategias, ¿sí? Entonces, este sería el tema de hoy.
Sí, ya para la siguiente tenemos otros ejemplos más. Hoy solamente por ser un tema de introducción a lo que es el tema del enfoque social, pero para la siguiente ya tenemos unos ejemplos más específicos a los temas que ya vamos a desarrollar. ¿Ya, chicos? Para la siguiente, perdón, para el día miércoles ya creo que retornamos al horario normal que va a ser de 4 hasta las 5:30 de la tarde para hacerles igual hincapié para los que igual quieran seguir estando presente en las siguientes dictado de clases. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso sería conmigo. Si alguien tiene más una consulta, a ver, un ratito. Se estudia para ser promotor social en algunas, sí, hay algunas universidades que dictan lo que es la carrera de trabajador social, sí, hay algunas que no, que te dan las especializaciones de la parte social. Mi nombre es David Barbosa, estoy de gestor social en una supervisión y lo he solicitado al gestor social de la ejecución su plan. ¿Está bien lo que he solicitado? Sí, claro, porque recuerda que si tú estás en una supervisión, lo que tienes que validar primero es el plan que están desarrollando, ¿no? Entonces sí es importante que tú puedas identificar el plan y también más que el plan, las estrategias, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se diagnosticó como problema? ¿Qué está pidiendo mi comunidad? Entonces, si ya tienes el diagnóstico, viene tu plan, qué estrategias vas a desempeñar, ¿no? Y prácticamente viene un plan, un desarrollo de un mini proyecto que vas a tener que ir consensuando en todo su desarrollo, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Plan, estrategias, el objetivo, cuál es el fin y el tiempo en el que se quiere justamente llegar a concretar. Ya. Muy bien, espero que les haya servido esta primera clase de introducción y para la siguiente, pues igual esperamos tenerlos aquí. Gracias, muy bien, hasta el día miércoles, chicos, ¿sí? De 4 a 5:30. Hoy solo fue una excepción, la disculpa del caso. Muy bien, lo dejo con la señorita que les quiere quizás dar un comentario más. Ya, muchas gracias. 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 Sí, muy bien. Los dejo aquí con la señorita encargada coordinadora, para que si tiene algún mensaje más por brindarles, se los pueda hacer llegar. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Gracias.